Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Todos los días tenemos que digerir un montón de cifras, ¿no? En las mañanas escuchamos el reporte de las autoridades de salud y tenemos que fijarnos cada uno en lo que nos va pareciendo lo más interesante para hacerle un seguimiento general a este virus que nos tiene tan preocupados, enfocados y atormentados hace rato. Y hoy día hay cifras que son mejores que otras. Se pueden medir miles de cosas, se pueden sacar tasas, se pueden sacar... Pero hoy día hubo una cifra mala, que es el día con más fallecimientos, según el informe de lo que ocurrió hasta ayer a las 9 de la noche. Diariamente hubo 13 personas fallecidas por el COVID-19 y eso es una pésima noticia, sin lugar a dudas. La cifra más alta es del inicio de la pandemia como día único. Hay otras cifras que son mejores, por ejemplo, cómo se está acercando la cantidad de personas ya recuperadas versus los que están hoy día con el virus dentro de su periodo de enfermedad, con el virus activo, por así decirlo. Ya se están emparejando. No es raro que pronto tengamos la misma cantidad de gente con el virus activo y los ya recuperados. Y eso ya puede desequilibrar la balanza en favor de todos nosotros. En fin, cifras hay para todos y hay que darle muchas vueltas y escuchar a los especialistas. Pero respecto a estas víctimas fatales que llegan ya a 160, mientras que los casos suman 11.296. No puedo olvidar que parado aquí, incluso aquí, del estado en esta marquita que hay, estuvo el ministro de Salud con Iván Núñez en el noticiero central, hará cosa de un mes y medio, no, un mes y tanto, aquí mismo, a las 9 y tanto de la noche, mirando un gráfico. Y se decía que para el 1 de abril, esto haber sido que el 8, el 10 de marzo, que para el 1 de abril habría 41.000 casos. Y nosotros no nos podíamos imaginar, quedaban como 10 días, ya me acuerdo, como 10 días. En 10 días 40.000. Es inimaginable, si en ese momento estaríamos en, qué sé yo, en 800 casos, 700, 500 casos. Pero nos hablaban en todo el mundo que era tan explosivo esto de repente que se iba de las manos sin que nos diéramos cuenta y que el 1 de abril íbamos a estar en 40.000 casos. Estamos a 22 de abril y hay 11.296 casos. Hubo un momento en que hubo países que cada 3 días duplicaban la cantidad de casos. Bueno, Chile estuvo en 7, 9, 10, hoy día cada 22 días Chile está duplicando sus casos. Es decir, también hay mucho de dónde agarrarse y afirmarse para estar, no triunfalistas, eso es de lesos, discúlpenlo, de optimistas, que eso es de esperanza. Porque, entre otras cosas, esto lo está haciendo la gente, la autoridad es la que diseña, pero todos nosotros somos los que ejecutamos. Si todos nosotros nos votamos a rebeldes y nos vamos a fiesta y nos ponemos a abrazar y a comportarnos como siempre, esto se va al carajo, disculpen el francés. Por lo tanto, aquí el orgullo que tenemos que tener es lo que hemos hecho todos. Tenemos un director de orquesta que es la autoridad sanitaria. Pero aquí los que tocan el violín, el cello, el bajo y el contrabajo somos todos nosotros. Así que si la hacemos, la hicimos entre todos, para que nadie busque aquí mezquindades, ¿eh? Bueno, los casos suman 11.296. Luego es que se detectaran 464 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Esta es una cifra que está dentro de los márgenes que venían dándose, entre 350, entre 530, por ahí andaba. Este 464 para un día es más o menos dentro del rango que estábamos viendo. Bueno, uno de los indicadores que se utiliza para tener un panorama más completo de la situación por el coronavirus en los países es su tasa de letalidad. Es decir, cuántas personas muertas por cada, o por la cantidad de, dividir la cantidad de casos por las personas muertas que tenemos. Muestra un número de fallecidos por cada 100 casos confirmados de COVID-19 en un territorio. Bueno, en el caso de Chile, al día de hoy, esta llega a 1,42 casos. 1,42 de nuestra tasa. Esto, ya que de los 11.296 contagiados con coronavirus, 160 han fallecido. Eso es lo que nos da este 1,4. Hay países que están en el 4, en el 5, en el 18% de letalidad. Nosotros 1,4. Bueno, la tasa de letalidad de nuestro país es mucho más baja si se compara con otros países donde la epidemia ha golpeado con mucha fuerza. Italia llega al 13,4, España 10,42,
por cada 100 casos y Estados Unidos con un índice de 5,46. Bueno, si bien una tasa de letalidad estable en torno al 2% se considera buena, expertos indican que a medida que la pandemia vaya penetrando y afectando grupos de mayor riesgo, a la gente mayor, por ejemplo, que todavía no le pega tan fuerte, la mayoría de la gente que ha muerto es mayor, pero de los 11.000 y tantos casos no ha pegado tan fuerte o no se ha enfocado en la gente mayor, y ahí puede que la letalidad pueda ir aumentando. También la letalidad puede disminuir si con estos famosos test rápidos que se van a empezar a hacer, empiezan a aparecer un montón de casos de contagios que no nos dimos cuenta. Usted, yo, por ejemplo, que no he tenido, yo creo que no he tenido, pero a lo mejor tuve, no supe, a lo mejor fui asintomático. En torno al 70% de las personas que tienen el coronavirus nunca supo que lo tuvo y lo anduvo contagiando, pero no lo supo. Entonces, cuando nos hagan el test y vean que tengo yo, por ejemplo, anticuerpos, quiere decir que lo tuve, no me enteré, pero lo tuve. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta que no tenemos 11.000, sino que a lo mejor tenemos 50.000. Y esto corre para todos los países. La cifra real falta mucho para que la sepamos en todos los países. Así que de esto nos va a quedar mucho tiempo que analizar, dar vueltas y hablar con los expertos. La pregunta del día. La pregunta del día es si crees que fue efectiva la suspensión de clases para frenar el COVID-19, ¿sí o no? Ahí está la pregunta planteada. Y usted está invitado a participar. A esa Cámara le damos la bienvenida esta noche al presidente de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Rodrigo, buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. Rodrigo, tuviste una reunión con representantes, o sea, reunión con el Ministerio de Salud, en el gobierno, entiendo, con el ministro Blumel, con el gobierno en general. ¿Qué sale de esta reunión? Bueno, ¿Rodrigo? La verdad es que ayer, en horas Sí. de noche... ¿Sí? ¿Me escuchas? Hay un delay, así que te voy a escuchar en silencio. Sí, hay un pequeño retraso. Ayer en horas de la tarde, noche, cuando nos enteramos de las declaraciones del ministro Mañalich, la verdad es que tomé contacto con varios ministros, entre ellos el ministro Blumel, y le pedí que nos recibiera hoy, durante la mañana, a más tardar, porque teníamos que aclararlo. Dice, mira, lo comentábamos hoy día también en la radio, Matías, contigo, lo he comentado durante el día, el ánimo del alcalde no es ahondar en la polémica, no es generar un quiebre, porque entre otras cosas la gente que está en su casa, escuchando, la gente que lo ha pasado mal, la persona que ha perdido su trabajo, que ha perdido también su ingreso, las personas que han perdido familiares, no quieren ver autoridades peleando, no quieren ver el ministro contra los alcaldes. Esa teleserie no la quieren ver. Lo que quieren ver son autoridades que trabajen, obviamente, en pos de poder salir rápidamente y ratificar esos números que tú también decías. Y en eso creo que no hay dos discusiones. O sea, creo que el ministro Mañalich lo va bien desde el punto de vista sanitario, pero cuando nos interpela, justamente dice que los alcaldes no cumplimos ciertos compromisos. Nosotros, como MUCH, definimos ir a la moneda, a poner firmemente los antecedentes sobre la mesa y decir que efectivamente habíamos cumplido esos compromisos. ¿Cuál es compromiso? Y cerrar la polémica ahí. Alcalde, para que... Bueno, el ministro Mañalich aludió a que al menos no habíamos cumplido con los turnos éticos que sí se cumplieron en los colegios municipales, en todo Chile, que no habíamos cumplido con la alimentación, por un gran esfuerzo el ministro Figueroa se llevó adelante, tanto en los mismos establecimientos como también, si un niño no iba al establecimiento, se lo entregábamos o en la casa o el apoderado iba a retirar las cajas de alimentos a los establecimientos. Por lo tanto, esos dos ítems, esos dos primeros compromisos se cumplieron. Es más, el mismo día que se suspendieron las clases, un domingo de marzo, el mismo presidente de la República configuró una mesa de trabajo con el ministro Figueroa, que está en las tres asociaciones, y ahí se van evaluando los compromisos de los alcaldes y la verdad es que hasta ahora cumplimos con todo. Y lo más discutible puede ser el tema de las vacunas, pero las vacunas en muchas municipalidades sí hicieron vacunas con sus niños, otros no, pero fue justamente porque el MinSal nos pidió, y en eso están los mails, están los instructivos, retrasar esa vacunación porque tenían problemas de stock, porque había mucha demanda de grupos de riesgo. Recordarán que se fue mucha gente a vacunar a mayores, embarazadas y también enfermos crónicos. Entonces se le dio prioridad, y en buena hora que ya sea así, pero se dejó de lado, ¿cierto? Obviamente las fechas, los calendarios iniciales de los niños. Entonces no comprendíamos ayer por qué el ministro había
dicho lo que dijo en esa Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Qué les dijo, Pero mira, ¿qué les dijo el ministro Blumel? Sí, te escucho. ¿Qué les dijo el ministro Blumel? El ministro Blumel yo creo que empatizó bastante con nuestra postura. Nosotros llevamos una carpeta con fotos, con planillas, con mails, en donde quedaba muy claro que habíamos cumplido los compromisos. El ministro Figueroa también de Educación, entiendo que también ratificó eso porque también tenemos reuniones permanentemente con él. Nosotros participamos en la mesa del COVID social, participamos en instancias también con la Subdere, que son las instancias oficiales. Si alguien nos quisiera decir, alcalde, ustedes no cumplieron, son esas instancias oficiales para decirnos, ¿sabe qué, alcalde? Usted no cumplió con esto. ¿Sabe qué, alcaldesa? Usted no cumplió con esto otro. Nada de eso ocurrió. Entonces, yo lo que creo es que efectivamente al ministro Mañalich le faltó información de lo que estábamos haciendo los alcaldes durante este mes y fracción. Y mira, tampoco lo voy a lapidar por eso, tampoco voy a entrar en polémica, pero lo que sí nosotros pedimos hoy día es una mejor comunicación entre el MinSal y el mundo municipal, en el sentido de poner en el escritorio del ministro, en las minutas del ministro, todo lo que también hacemos los municipios con mucho esfuerzo. Hay muchos funcionarios municipales arriesgando su salud, trabajando en terreno, haciendo la pega, y creo que no fue justo decir que los municipios no habíamos cumplido con los compromisos cuando nos estamos sacando la mugre en terreno y la gente así lo valora. Aquí en el papel de presidente de la Asociación de Municipalidades le pregunto a Rodrigo Delgado. Por la capacidad material que tengan de efectivos, de personas, hombres y mujeres que trabajen en las municipalidades, ¿cuán necesario es empezar a meter en la cabeza nuestra el que tenemos que acostumbrarnos al coronavirus y empezar a volver a la actividad? No necesariamente todos hoy y a troche y moche, sino que de manera pausada, de manera organizada, sin riesgo. Pero algunos dicen es absolutamente necesario porque las municipalidades a lo largo de Chile no tienen la gente mínima para operar, incluso para poder prestar los servicios que la gente requiere, como, por ejemplo, las asistencias sociales, los bonos, en las municipalidades con las canastas, en fin. Es decir, ¿ustedes están con gente trabajando y es ultra necesario que vuelva a trabajar más gente? Siempre con seguridad y con todos los protocolos. Lo que pasa es que en el sector público hay que hacer una diferencia. Los municipios estamos fuera de ese instructivo, ¿cierto?, tan polémico de la semana pasada, porque finalmente nosotros tenemos nuestros propios protocolos, y estamos fuera del Estado centralizado, sino que estamos obviamente en una cápita aparte, y nosotros ya generamos nuestros propios protocolos y nosotros tenemos la posibilidad de reordenar, y así lo hemos hecho a nuestras unidades. Hemos dejado de hacer muchas cosas para enfocar, por ejemplo, hoy día una gran tarea que tenemos en los municipios es justamente enfocarnos en las personas que están en su casa, sobre todo grupos de riesgo. Estamos haciendo mucho delivery social, mucha entrega de medicamentos, de alimentos, de asistencia en los barrios, cerca de la casa de la gente, para que justamente no salgan. Eso lo estamos haciendo, estamos redefiniendo nuestros presupuestos. Venían un poco golpeados del estallido social el último trimestre del año pasado. Las cuotas del Fondo Común, por ejemplo, de los ingresos municipales fueron bastante menores a años normales. Este primer trimestre, ni hablar, ¿cierto?, ha sido también muy golpeado. Entonces tenemos menos recursos, tenemos también menos funcionarios, muchos trabajando desde la casa, con teletrabajo, y tenemos más demanda social. O sea, se han quintuplicado las necesidades de la gente, la solicitud de asistencia social, de alimentos, de medicamentos. Entonces, la verdad es que para nosotros ha sido una especie, ¿cierto?, de terremoto que ha cambiado el eje de nuestra gestión y hemos enfocado en las cosas realmente importantes. Ahora, tú me preguntas por el resto de la normalidad, más allá de los municipios. Yo, te lo comentaba también hoy día en una entrevista radial, yo creo que antes de esa respuesta hay que definir algo que para mi juicio es muy importante. Mucha gente habla del pic, ¿cierto?, que va a ser como una especie de estamos subiendo, llega un punto arriba y bajamos. Yo creo, por la convicción, después de haber estudiado el tema y haber hablado con muchos expertos, que esto más bien va a ser una especie de meseta que se va a permanecer en el tiempo, 15 meses, 18 meses, eso es lo que están 20 diciendo. meses. Eso es lo que están diciendo las autoridades sanitarias, los que están más encima de la pandemia, del manejo de la pandemia, es que nosotros, por PIC, que hay una mala utilización de los términos, porque si usted mira Italia, eso se llama PIC, que hace así, o Estados Unidos, Nueva York, hace así, y hace así. Y después cae. Lo otro es una guatita, es una luna, es una meseta. Y aparentemente, según los expertos, al día de hoy, puede cambiar todo mañana y pasado, pero el día de hoy, más bien esto se va a comportar en Chile, o se está comportando como meseta. Exacto. No pic. Y si es así, y estamos cerca hay que definir estrategias.
por favor. No, te decía que es muy diferente a un pic tipo A, digamos, como tú describías, de Italia, Estados Unidos, meseta en el tiempo, porque si hay una meseta en el tiempo, hay que planificarse más allá de los 3 meses, que todos mentalmente, por algún motivo, digamos, Sí. de mecanismo de defensa del ser humano, nos estamos definiendo, como que nos estamos abrazando a la posibilidad de que esto dura 3 meses. Y no hay ninguna razón para pensar que esto va a durar 3 meses. Yo creo que hay que sincerar eso y hay que hacer un consenso con respecto a cuál va a ser el comportamiento. Mucha gente dice, bueno, esto lo dirán los datos futuros, pero hoy día hay, por ejemplo, modelos matemáticos, ¿cierto? Inteligencia artificial, algoritmos que pueden perfectamente planificar lo que va a ocurrir para de alguna forma también estar preparados, porque la normalidad, esta normalidad, esta nueva normalidad que queremos asumir es muy distinta con un pic tipo A una meseta, ¿cierto? En el tiempo que puede durar 15, 18, 20 meses o 2 años. Porque si es así, efectivamente vamos a tener que planificar la nueva forma de relacionarnos en el tiempo, de comprar, de transportarnos, de esto mismo, de conversar Sí. a través de los medios de Alcalde, comunicación. O sea, tendríamos un plan nacional, por ejemplo, de educación a distancia, que es tan necesario para poder estandarizar y medir el comportamiento de los niños a través justamente de programas estandarizados, medibles, auditables. Todo eso hay que trabajarlo. Entonces yo creo que esa nueva normalidad tiene que ver con parámetros objetivos, medibles y meterle ciencia, meterle métrica, digamos, que eso es lo que claro. a mi juicio hasta ahora ha faltado. Ahora, aparentemente encabezado por el ministro de Ciencia, justamente Andrés Cubes, que hay una mesa de datos que se está trabajando. Lo que pasa es que, según los expertos, lo que le dicen a uno cuando uno conversa, reportea, es que hay dos alternativas, básicamente, la del PIC y la de la meseta. Si hay un PIC y va a haber un PIC, nuestra preocupación única es para ese día cuando nos colapsen los sistemas hospitalarios, las camas, los respiradores. Pero si no hay PIC, nuestra preocupación debiera ser cómo empezamos a tonificar el músculo para aprender a vivir de esta nueva manera con los riesgos que va a tener esta nueva manera. Porque no es posible cerrar los países durante 6 meses, 8 meses, 12 meses o 2 años. Por lo tanto, tenemos que ir acostumbrándonos, turnarnos quién trabaja aquí, quién trabaja allá, por horarios, por días, dividir los cursos del colegio, lo que fuere. Pero entonces, son dos escenarios súper distintos, con PIC o sin PIC, ¿o no? Lo que pasa, Matías, es que como todas las cosas en la vida, el diagnóstico es fundamental. Claro. Si tú vas al doctor y te hace un mal diagnóstico, el tratamiento, la estrategia, todo puede derivar en algo equivocado. Entonces, por eso en el fondo nosotros estamos hablando de en el fondo meterle mucha cabeza. Yo sé que nadie a lo mejor va a tener la bolita de cristal, ¿cierto? A lo mejor el comportamiento en Chile todavía está por verse qué va a ocurrir con respecto a esa meseta o ese pic, pero yo creo que hay que empezar a tomar ciertas definiciones, porque el lenguaje crea realidad además. Si tenemos autoridades, alguna autoridad hablando de PIC, otros de meseta, otros de no sé qué cosa, otros, empieza la confusión y mucha gente, mira, a mí me pasa, y mucha gente me dice, pero alcalde, si para el 18 vamos a estar listos, me lo dice. No necesariamente. No, pero por supuesto que no. Y yo le digo, pero un momentito, ¿de dónde saca eso? No, porque el PIC, y después del PIC empieza a bajar, y la explicación es súper coloquial, o sea, y eso va calando en las capas sociales, y va calando en el inconsciente colectivo, y va calando en el sentido común, que muchas veces, por supuesto, la gente se puede llevar grandes sorpresas. Yo creo que en esto hay que ser muy conservador, hay que ser muy cauto, hay que tomar decisiones pensando que esto va a durar bastante más que 3 meses, y si no dura 3 meses, o sea, perdón, si dura 3 meses, y si dura 2 meses, y ojalá, bueno, a lo mejor habremos sacado tremendas lecciones como sociedad, todo lo que hemos vivido nos va a servir para ser mejores personas, mejor sociedad, haber adelantado la revolución digital y todo lo que queramos. Pero yo creo que hay que prepararse para algo bastante más complejo que eso. Y en ese contexto, creo que los municipios tenemos un rol, pero también, hoy día, lo que estamos hablando también con el gobierno es que tenemos menos recursos y también tenemos más demandas. Por lo tanto, Claro. hay que reformular también el Estado. Nosotros venimos hablando de la modernización del Estado también hace mucho tiempo, que las demandas de la comunidad son muy distintas hace 20 o 30 años, la respuesta de los municipios y del Estado en general también a veces son un poco lenta. Tenemos que aprovechar también para modernizar esa respuesta y, en definitiva, estar a la altura del nuevo tiempo. Yo creo que toda crisis tiene oportunidad. Por más negra que se vea la crisis, siempre hay oportunidad. Y creo que el Estado tiene una tremenda oportunidad también de poder ser más liviano, ser más audaz, poder llegar mejor a cada rincón del país y poder dar respuesta a la necesidad de la gente. Rodrigo Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades y alcalde de Estación Central. Muchas gracias por esta conversación esta noche. Gracias, Matías, a ti por la invitación. Un gusto. Chao, Chao. gracias. Como siempre.
¿Crees que fue efectiva la suspensión de clases para frenar el COVID-19? El 96% cree que sí, el 4% cree que no fue efectiva. Hacemos una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Vía Pública, cuando son las 23 horas con 33 minutos y tomamos contacto de inmediato con la doctora Paula Margosini, que es epidemióloga, académica de salud pública de la Universidad Católica y coordinadora del grupo Data COVID DCP. Paula, ¿está por ahí? Buenas noches, Matías. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Qué gusto tenerte aquí porque hay tantas cosas que conversar y tantas cosas que seguir entendiendo. Cosas que ustedes llevan años y años estudiando. Y nosotros en 2 semanas hemos tenido que hacer lo que ustedes en 10 años estudiando para aprender algo. Nosotros también estamos aprendiendo. Sí, bueno, claro, porque el virus es nuevo y el virus... Así es. Sí, pues, en fin. A ver, para ir de general a particular, ¿hay espacio, y por favor quiero ser súper clarito con el concepto, ¿hay espacio para un mediano optimismo? Y quiero ser cuidadoso, que no tiene nada que ver con triunfalismo, no tiene nada que ver con despreocuparnos, nada que ver con eso sería una gran lecera, pero con un poquito de optimismo de esto de que parece ser que esto tiende a ser más una meseta que se alarga, que un pic con un gran colapso. Parece ser el primer caso, el de Chile, con los datos disponibles hasta ahora. Sí, mira, Matías, es súper importante lo que tú estás preguntando, porque las personas en su casa tienen que lograr comprender que todo este esfuerzo que ellos han hecho por quedarse en la casa, todo el sacrificio, la distorsión a la vida diaria que ha significado todo esto, ¿cierto? Tiene algún efecto, ¿ah? Y ha tenido un tremendo efecto. O sea, si tú piensas una epidemia en nuestro país, si no hubiésemos hecho nada, o sea, sin ningún tipo de medida de intervención, claro, hoy día tendríamos 4.000 fallecidos, ¿no? Y tenemos 160. O sea, uno podría decir, las personas, con todo lo que estamos haciendo, realmente estamos evitando que fallezcan todos los días 30 personas. ¿Ah? Es muy importante entenderlo así, y la cantidad de infectados también, ¿no? Las medidas han provocado que esto se enlentezca, que sea una epidemia más contenida lo que tenemos en este momento en Chile. Paula, un segundo, me dejas interrumpirte porque tú dices algo que yo quiero, a ver si te estoy entendiendo bien, y lo dije yo al principio, que nosotros solemos decir, mire, parece ser que el ministro en lo técnico lo ha hecho súper bien, pero un buen ministro no lo podría hacer bien con una sociedad que no funcione y no responda. O sea, de verdad es un trabajo en equipo, parece un cliché como de buena onda, así que hay que trabajar todos juntos. Es que aunque tuviéramos al mejor ministro del planeta, si la sociedad no hace caso a las órdenes y a los lineamientos, esta cuestión no tendría manejo. Es así, ¿no? Muy importante lo que tú dices. Creo que la sociedad entera ha hecho un esfuerzo gigantesco, ¿ah? Y es importante que las personas en su casa realmente sientan que esto ha valido la pena, ¿ah? Porque no vaya a caerse en la sensación de que, mira, parece que esto no era tan grave. No, o sea, estamos en una situación que pudo haber sido mucho más grave, ¿ah? Entonces, eso es muy importante. Ahora, esto, digamos, es una situación que puede, por cierto, persistir en el tiempo. Y este es un poco el concepto de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? La cosa se enlentece, se contiene, pero, ¿no es cierto?, la epidemia tiene diferentes caras en distintas partes del país, en distintas regiones, en distintas comunidades, en el sector socioeconómico alto, en el sector socioeconómico bajo. La cosa es diferente, lleva otras velocidades, otros tiempos, ¿no? Es asincrónica, ¿no? Entonces, lo que no podemos permitir que nos ocurra es que al trasladarse la epidemia a lugares donde hay población más vulnerable, más hacinada, con más dificultad para poner estas medidas de distanciamiento social, ¿no es cierto?, con más dificultad para lograr medidas efectivas de higiene, de todo esto que le estamos pidiendo a todo el mundo, ¿no es cierto? No vaya a ocurrir
que justamente en esos lugares comiencen brotes que sigan su curso en forma más intensa, ¿no? Y eso es lo que no queremos que ocurra. Y por eso que estas medidas tienen dos caras. Una cosa es el distanciamiento social que hacemos todos y que tratamos de hacer todos, y que cuando los casos se nos ponen una velocidad de la epidemia muy alta, bueno, hacemos un distanciamiento más estricto y hacemos una cuarentena comunitaria total para que se baje, ¿no es cierto? Y después podemos soltar un poquito y eso podría volver y apretamos de nuevo y así vamos, ¿no? Pero hay lugares donde esto es más, y de hecho las medidas de cuarentena pueden ser incluso, ¿cierto?, contraproducentes. Ya hemos visto cómo distorsiona esto la vida de las personas, las cadenas de abastecimiento, sobre todo para personas vulnerables, para los enfermos crónicos, ¿no es cierto? Entonces, en esas poblaciones es justamente donde tenemos que enfocarnos ahora. ¿Con qué? Con la otra estrategia ganadora para frenar el virus, que es test. Diagnosticar, hacer mucho test para aislar a los positivos, identificar a sus contactos y ponerlos en cuarentena. Esa estrategia es muy potente, para Paula, parar las epidemias. Ahora, Paula, hay varios tipos de test. Por lo que yo entiendo, por la información que he recibido de autoridades sanitarias, a partir de la próxima semana empieza una práctica de test masivas. Entiendo que el Estado va a aplicar más de 1 millón de test, pero el test IgG, que es el inmunoglobulina G, que es el que detecta cuántos anticuerpos tengo yo si los tuviera, por lo cual indicaría que yo ya tuve el coronavirus y por lo tanto yo no voy a poder tenerlo o no voy a andar transmitiéndolo. Y bueno, ahí se va a dar este famoso carnet COVID. ¿A ese tipo de test te refieres? Porque también hay test rápido de entrada, hay varios tipos de test. ¿A ese tipo de test te refieres, al IgG? Mira, lo más importante es y sigue siendo la PCR. Y tenemos mucha capacidad, hemos aumentado, imagínate, como en un mes, en más de 40 laboratorios, teníamos uno, ahora tenemos más de 40. Ayer se hicieron, funcionando, haciendo PCR. Ayer se hicieron 6.400 PCR, se hicieron ayer. Y se pueden hacer más, y hay cupo para hacer más, ¿ya? Y esa es una cosa súper importante, porque parece ser, ¿no es cierto?, que hay cierta reticencia en la población a acercarse, ¿no es cierto?, cuando tienen síntomas, a hacerse el examen, porque esto tiene ciertas implicancias. Obvio que les genera engorro en su vida diaria, y quizás hay personas que tienen miedo, ¿no es cierto?, de las reacciones que esto, y las distorsiones que esto genera, ¿no? Entonces, es muy importante que sigamos haciendo PCR. Hay capacidad para hacer más PCR, y de hecho, nosotros, por ejemplo, en la Universidad Católica tenemos un gran proyecto que lo que persigue justamente es apoyar a las poblaciones más vulnerables en La Pintana, en Puente Alto, también algo en Antofagasta, ¿no es cierto?, para poder hacer más testeo en estas zonas más vulnerables, donde hay más concentración de población, donde para ellos es más difícil hacer el distanciamiento social, y poder también ayudar y coordinar para que la atención primaria dé la respuesta que ellos necesitan. Ya, pero ¿no? el PCR, para explicarle un poco a la gente, que el PCR es para detectar quién tiene el virus. Los test rápidos son para determinar quién tiene anticuerpos, es decir, reacción del organismo a la presencia del virus. Claro. Lo de la serología de los anticuerpos es otro tipo de test. Yo estoy hablando de la estrategia de testeo y aislamiento PCRs. que detiene la epidemia y que es con PCR. ¿Okay? Lo otro, lo de la serología, es algo que nosotros también estamos probando. De hecho, hay una gran polémica en el mundo, siguen digamos, discutiendo sobre el tema de la serología. Nosotros la vamos a probar también y la vamos a validar con la PCR. Tenemos la idea de que tiene su utilidad en ciertas situaciones diferentes, ¿cierto? Puede usarse también para diagnóstico de sintomáticos. Tenemos que ver, estamos estudiándolo justamente en terreno en este minuto. Y podría tener la utilidad que tú dices de la serología que marque, el IgG que marque la infección antigua. Los anticuerpos, sí. Exactamente. Ahora, pero
Hay que seguir con PCR. Hay que seguir con mucho con PCR. PCR. Bueno, quizás hay que atacar por todos lados, con PCR y con test rápidos. Que, insisto, entiendo que el Estado va a hacer más de 1 millón de test rápidos, además de los PCR. Solo decir que Chile, para la gente que no sepa, Chile por lejos, lo decía Bloomberg hoy día en la mañana, el medio internacional, Chile por lejos en Latinoamérica, pero 8 o 10 veces el que lo sigue, la cantidad de test PCR que está haciendo en su población. Por lo tanto, esa pega, tú Paula me chequeas o me desmientes, pero por lo que yo he leído, Chile en ese sentido puede hacer más, pero va bien. Por eso tenemos tantos casos, porque buscamos muchos casos también. Sí, piensa tú, hay un indicador también que es la positividad de los test. O sea, de todos los test que tú haces, ¿cuántos te dan positivos a COVID? 8 o 9%, ¿no? Piensa tú que en Nueva York hoy día el 41% de los test dan positivos. Wow. ¿Ah? Imagínate lo que están viviendo allá. Acá 8 o 9, ¿no? En Italia y en España superaban el 30%, ¿no es cierto? Estados Unidos en promedio la positividad es como del 20%. En Corea del Sur hoy día es de 2%, y eso es lo que quisiéramos, a lo que quisiéramos llegar, ¿no? Ojalá transitáramos haciendo cada vez más test y en un momento empezáramos a incluso bajar esa positividad, ¿no? ¿Pero estamos en cuánto el porcentaje de positividad? En 8 y tanto por ciento. 8 o 9. Ahora, hay otro caso que se habla mucho de Corea, pero del que no se habla tanto, que tomó una política distinta, es de Singapur. Que Singapur optó por un cierre mucho más drástico, mucho más generalizado, mucho más temprano a toda la población, y entiendo que de esa ya salió, con muy pocos casos, y se habló del éxito de Singapur, pero entiendo que está sufriendo en este momento una segunda ola, que también Chile, si no toma las atenciones del caso, podría sufrirla el día de mañana, una segunda ola que ha sido peor que la primera, porque se dieron por ganadores. Estados Unidos se habla que podría tener una contraola más fuerte que la que tienen ahora. Cuéntanos de eso. Todos estamos dispuestos a hacer segundas, terceras y cuartas olas. ¿Ah? Piensa tú que la cantidad de personas que, si seguimos así en Chile, supuestamente unos 50.000 infectados cada 45 días. Lo que pasa es que, ojo, los 11.000 que tenemos son los más sintomáticos que nosotros diagnosticamos con los test. Sí. Pero uno podría calcular que deben haber otros 5 por cada uno de los que pillamos, ¿no es cierto?, que también se infectaron, que tienen mucho menos síntomas, o incluso hasta un 40% que pueden ser asintomáticos. ¿Por 5? Entonces, o sea, los 11.000 que tenemos podríamos estar en torno a los 50, que la realidad, si tuviéramos un examen perfecto que detecta con láser a todos los chilenos, ¿podríamos tener 55.000 casos? Podría ser. Entonces, podría ser. Paula, pero en ese caso habría una mitad del vaso lleno. Es que las personas muertas, los 160 fallecidos, con 11.000 da una tasa, pero con 55.000 la tasa de mortalidad sería mucho más chiquitita. Entonces este virus no sería tan mortal como pensamos. Bueno, bastante menos mortal que otros SARS. Bueno, que el ébola, claro. Y que el ébola y otros, ¿no? Por supuesto. Pero que lo que pensamos de este mismo al principio también sería menos mortal. Sí, pero ojo. ¿Por qué? Tenemos que preocuparnos de nuestra población vulnerable y la población de riesgo en Chile. O sea, piensa tú que en Chile el 17% de los mayores de 15 años tiene 5 o más enfermedades crónicas simultáneas. Esos son 2,5 millones de personas de Chile. ¿Ah? Y esas personas no las podemos esconder. ¿Ah? Esas personas están viviendo en nuestra comunidad, ¿entiendes? Están trabajando, viviendo, andando en la calle, relacionándose con el personal de salud, que son familiares de ellos. En fin, esa cantidad de gente es población sumamente vulnerable y a la que tenemos que proteger. ¿Ah? ¿Y cómo protegerlos a ellos? Fíjate que no son solo los adultos mayores. ¿Ah? De hecho, de esos 2,5 millones de enfermos crónicos de alta morbilidad, el 80% tiene menos de 65 años. Y el 80% tiene menos de 12 años de infección. Esto nos lo dice la Encuesta Nacional de Salud chilena. ¿Y qué tipo de patologías, tú hablas de 2,5 millones de personas que sufren y que no son los mayores, que son menos de 60 años, qué tipo de patologías Fundamentalmente, son?
fundamentalmente las que se originan en los riesgos metabólicos y nutricionales, ¿cierto? Que Nutricional. Claro, con la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular. Hoy día hay la enfermedad bronquial obstructiva crónica. Acuérdense que en Chile somos campeones en fumar, ¿no es cierto? Todo lo asociado a los riesgos relacionados con el exceso de alcohol. En fin, todas estas cosas se juntan y hacen que muchas personas vivan con multimorbilidad crónica, que nosotros llamamos. Multimorbilidad crónica. Esas son las personas que terminan en una UCI. Ya. Y es por eso, ¿no es cierto?, que necesitamos tratar de disminuir el riesgo de esas personas. O sea, hoy día la probabilidad de yo encontrarme con una persona infectada por COVID es 4 veces más baja que la probabilidad de encontrarme con una persona con multimorbilidad crónica. ¿Entiendes? Ahí está Entonces, el problema. el punto es entonces que yo tengo que actuar generosamente, tomando medidas para proteger al otro. No es el concepto de salir a la calle con miedo para no infectarme yo. Sí. Para yo no infectarlos a ellos. Paula Margosini, epidemióloga de la Universidad Católica. Por último, no me quiero quedar sin tu opinión. Con los datos, voy a repetirlo por 10ª vez porque es importante, con los datos que tenemos al día de hoy. Lo que pase mañana pasado no lo podemos saber, pero nuestra pequeña historia con el COVID y lo que ocurre hasta hoy, ¿a ti te parece irresponsable y una locura empezar a pensar en el diseño de un protocolo para empezar a convivir con un virus que lo vamos a tener a lo mejor 6, 8 meses, un año y medio, y empezar a la vuelta de esta nueva normalidad? ¿Te parece una irresponsabilidad demencial? ¿O te parece que es razonable para los datos que tenemos hoy? Tenemos que diseñar un plan, ¿ya? Ahora, ese plan tiene que estar basado en variables sanitarias, ¿no? Así como nosotros decidíamos qué comuna, qué sector ponerle cuarentena total por razones sanitarias, ese mismo tipo de variables vamos a tener que usar para poder liberar algún tipo de actividades más presenciales en distintos lugares. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Un plan? Hay que hacer un plan, porque esto podría durar 2 años. O sea, ya en la pandemia de hace 100 años duró 3, 4 o 5 años en algunos lugares, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que vamos a encontrar ya sea un fármaco antes o vamos a encontrar una vacuna, ¿ah? Pero esto antes de 2 años no va a ser. ¿Fija? Entonces, tenemos que hacer todos estos esfuerzos, seguir conteniéndola, evitar que nos vaya a ocurrir que esto despegue con otras olas, sobre todo en estas poblaciones vulnerables. Por lo tanto, tenemos que hacer este esfuerzo muy grande por testear y aislar. Y ojo, ahí hay otro concepto importante. En las poblaciones vulnerables no es fácil esto de poder aislar en forma segura a un positivo, a un enfermo o a sus contactos. Por lo tanto, hay que ofrecer ayuda a las personas para poder, por ejemplo, usar el concepto de estos hospitales, que es la cuarentena centralizada, ¿no? Para poder facilitar esto. Piensa tú que hay lugares en que hay migrantes, personas hacinadas que vienen a una misma pieza, a una misma casa, con miles de personas. Bueno, Corea lo hizo así, ¿no? Corea lo hizo así, aislando y sacando a las personas de su entorno cuando tenían el contagio para evitar más contagios. Cuéntanos, la Paula. indicación para ese tipo de estrategia es justamente en estos lugares de población más vulnerable que queremos proteger, ¿ah? Y se necesita para ello mucha coordinación con el gobierno local, sobre todo con los prestadores de salud, con la atención primaria. Ellos son los primeros que se encuentran con el diagnóstico. Ellos son los que pueden actuar rápido, ayudándole, por ejemplo, al paciente a evocar sus contactos, ¿no? Inmediatamente avisarle. Muchas veces esto se demora. Todos los sistemas de vigilancia epidemiológica en todos los países tienen rezago, ¿cierto? Claro. Pero si nosotros somos suficientemente rápidos y coordinados para actuar a través del prestador de salud, que la atención primaria se haga cargo de su comunidad de infectados y los siga y los ayude y los apoye junto con los alcaldes, la comunidad organizada, acción de las empresas. Las empresas, las mutuales tienen mucho que ver con esto. También ellos podrían hacer por su propia cuenta testeos de trabajadores. Claramente necesitamos muchísima unidad social, no estarnos peleando unos con otros porque eso lo único que hace es perder tiempo. Paula Una gran oportunidad, gran oportunidad sobre todo para dejar montado un sistema
que en el futuro le otorgue una mucho mejor oportunidad a justamente a esa población de más alto riesgo y multimorbilidad. Estamos innovando en la forma de ayudarles. Y eso es algo que queríamos haber hecho hace mucho tiempo. Ahora, Entonces, esta es una súper oportunidad. Tú lo miras como epidemióloga, es decir, dejar montada una buena infraestructura para siguientes problemas y para tener reacciones médicas rápidas. Pero yo que no soy médico... No solo eso, innovar en la manera en que le ayudamos a los enfermos crónicos. Bueno, por eso, hemos desarrollado pero, entrega de medicamentos a domicilio, hemos desarrollado una serie de apoyos, la comunidad organizada, Paula, montar redes de ayuda social, yo lo miro con una externalidad hacia, por ejemplo, todo el resto de las actividades de la sociedad donde estamos tan divididos y donde tenemos tanta desconfianza. Esto podría ser como montar una infraestructura para tener, por ejemplo, más amistad cívica, escucharnos, tolerarnos, no agredirnos unos con otros, no andar buscando el daño, el problema en el ajeno. Bueno, esto puede ser efectivamente una tremenda oportunidad. Nos pilla la hora, Paula Margocini, y no será la última vez. Muchísimas gracias. Que te vaya súper. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública.